Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estamos a pocos minutos de empezar una plática muy interesante que es la de colorimetría con Andrés Tamés. Él nos va a enseñar todo lo que son los colores, por qué se ven las diferentes características, cómo lo ves en anaquel, cuáles son las pruebas que puedes tener, en fin, mucha información de valor que no te la puedes perder. Así que te espero ya en pocos minutos, en donde a las 7 daremos inicio a esta plática, a esta charla, donde tenemos mucho contenido de valor que te va a funcionar a ti, que tú eres apasionado del empaque, que estás desarrollando un empaque. Y bueno, pues cuando vamos a dar vistos buenos, que dices cuál es la mejor, cuál es el color, cuál es el que debe de ser, por qué el cambio, por qué se ve de un tono, por qué si es un rojo, por qué un proveedor me lo entregó de un rojo, por qué no del otro. Bueno, pues todos esos temas los vamos a ver en un ratito con Andrés también, así que no te lo puedes perder. Te espero, ya casi estamos a punto de empezar. Soy tu amiga Lili Rivera, sígame en esta tertulia digital de Enamorando con tu empaque, en donde tu apasionada el empaque vas a tener muchos conocimientos. Te espero en unos minutos. Ya estamos a punto de empezar la tertulia digital de Enamorando con tu empaque, donde tenemos hoy un invitado de honor. La verdad es que yo muy emocionada de que estemos aquí juntos y que ustedes nos acompañen como cada viernes. Ya estamos casi en vivo en Facebook. ¿Listo? Casi. Te agradezco a ti que nos acompañas. Por favor, déjame de dónde nos estás saludando y gracias por estar aquí en esta tertulia digital de cada viernes. Muchas gracias y bueno, ya estamos aquí en vivo en Facebook y pues muchas gracias por acompañarnos aquí apasionadas de los empaques, en donde como cada viernes, bueno, tendremos esta tertulia digital. Yo soy tu amiga Lili Rivera, en donde vemos todos los puntos de empaques. Y bueno, pues yo soy química farmacobióloga de profesión, emprendedora por pasión, amante de los empaques. Y bueno, pues ya llevo una trayectoria muy larga y recorrida en este camino, ¿verdad? Para la redundancia. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues si te gusta este video, por favor, comparte, así como te invito a que nos digas de dónde nos estás saludando. Y bueno, pues tenemos un invitado especial que nos va a hablar aquí de que toda la zona estuvimos hablando de colores, colores. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre ese tema y te agradezco a ti que nos acompañas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a darle entrada aquí a nuestro invitado especial, al cual agradezco mucho, a Andrés Tamés. Por favor, preséntate con nosotros y la verdad es que agradezco mucho que nos estés acompañando en esta tertulia digital de Enamorando con tu empaque. Muchas gracias, Lili. Buenas tardes a todos. Eh, Veo que ya está Patricia, está Angélica y bueno, se irán uniendo más gentes, esperemos. Y si no, bueno, al final del día se graba y después lo podrán ver con mucho gusto. Pues como decía Lili, bueno, me presento, soy Andrés Tamés, yo soy diseñador gráfico, y llevo pues prácticamente toda mi vida laboral metida en el rollo de preprensa, en el rollo de impresión y a partir del 2002 me empecé a especializar en todo el rollo del color, todo lo que tiene que ver con el control, medición, formulación, control de calidad y demás de color, principalmente en la industria gráfica y después también abarcando la parte industrial, que la parte industrial es para nosotros es todo lo que es pintura automotriz, inyección de plásticos, textiles, cuero, alimentos, en fin, todo donde sea importante el color, ahí estamos metidos y tenemos soluciones para todas las industrias. Y hoy vamos a platicar un poquito de todo este show del color. Está enfocada la presentación un poco a la parte gráfica del empaque, de las marcas, pero esto que vamos a platicar aplica exactamente igual para todas las industrias. ¿Ok? En el caso de la industria del empaque, bueno, evidentemente es un impreso, pero en el caso de la industria automotriz puede ser una pintura en una fascia o una pintura en la lámina, o puede ser una inyección de plástico
tener un control digo, que sea una pieza de plástico coincida con el color de otra pieza de plástico que imprimió, que inyectó otro proveedor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, como presentación, más o menos así, muy resumido. No sé si quieras que ya arranquemos, Lili, o tienes algún Adelante, comentario. adelante, ya tenemos aquí también Josué se unió. Y bueno, pues adelante con el tema. Muchas gracias, Lili. Entonces, déjenme compartir mi Aprovecho pantalla. el aviso publicitario. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lili, Andrés. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Al contrario, gracias, Pati. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahí ya ven mi pantalla. Ya. Perfecto. Correcto. Voy a ocultar la ventanita de video porque si no, no se va a ver nada. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar. Como les decía, vamos a platicar hoy el tema de cómo obtener el color correcto en tu empaque para las marcas, ¿no? Hoy en día las marcas, por supuesto, lo que buscan es tener una repetibilidad en todos sus diferentes empaques. Aquí tenemos una simulación de una marca ficticia, donde tienen diferentes productos como yogurts, o puede ser un refresco, puede ser unas chips de papitas o lo que sea, un café, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a platicar todo esto. Cualquier duda que vayan teniendo, porfa, a Lili o en el comentario, en el chat de preguntas, por favor, con mucho gusto. Y al final las respondemos con muchísimo gusto. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿por qué necesitamos controlar el color? Imagínense que ustedes son el dueño de marca y ustedes especifican un color. No sé si recuerdan cuando éramos chiquitos, sobre todo la gente de mi edad, ¿no? Que jugábamos al teléfono descompuesto. No sé si los chavos ahora, como ya tienen la tecnología en sus manos, lo llegaron a jugar alguna vez, pero bueno, imagínense que ustedes son el dueño de marca y especifican un color. Pero después, ¿qué pasa con ese color durante todo el proceso? Tú especificas el color y se lo pasas al diseñador. El diseñador lo interpreta de una cosa, digo de una forma, luego hace su diseño y la parte de diseño se lo pasa a preprensa. Preprensa recibe un color diferente y luego entrega otro color al departamento de tintas y luego el departamento de tintas lo manda a impresión y al final del día no tiene nada que ver el color que tú especificaste o el color que tú querías contra lo que te entregaron. Entonces, lo que nosotros buscamos es que a través de los flujos de control y a los flujos digitales podamos tener el mismo color desde la especificación, pasando por cada una de las diferentes partes del proceso. Entonces, por ejemplo, las marcas, ¿qué es lo que esperan tener? Típicamente, una marca lo que quiere es tener una mejor comunicación de color entre todas las partes del proceso de producción, es decir, entre la marca, por supuesto, el departamento de marketing, la parte de diseño, la parte de preprensa, que saquen sus pruebas de color con el color adecuado, que la parte de tintas sea haga la igualación de acuerdo a lo que buscan y el impreso final, bueno, resulte con el color apropiado, ¿no? Por supuesto, necesitan tener una consistencia y repetibilidad de color a través de toda su línea de productos en el anaquel. No importa si es una lata, si es una etiqueta, si es una caja. Y les voy a que vimos en el súper, le tomó una foto una persona que trabaja conmigo, le tomó una foto y me gustó para ponerla en la presentación. Si se fijan, aquí tenemos un empaque de food, que prácticamente es el mismo producto, pero al final del día, si ustedes llegan al anaquel y ven eso, pues probablemente les va a dar desconfianza, ¿no? Porque a lo mejor uno está viejo, o puede ser que les dé la sensación de que sea pirata, en fin. Evidentemente las marcas lo que buscan tener también es un ahorro en costos, necesitan tener más reportes de producción y calidad. ¿Por qué? Porque cada vez que tienen un producto de mala calidad en el anaquel, pues tienen una pérdida, pierden una venta y al final del día creo que hoy no se puede dar el lujo a nadie de perder ventas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos para esa parte tenemos softwares para hacer control de calidad.
a nivel de tintas y a nivel de producción, que bueno, en su momento ya lo platicaremos más a detalle. Ese es material para para un curso totalmente diferente, ¿no? Pero sí me gusta mencionarlo. Y luego nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una expectativa de un producto y aquí tenemos el ejemplo de un vaso de café y la manga, ¿no? Esa es la expectativa que tengo. Pero cuando lo mando a producir, lo que me entregan es esto. Entonces, normalmente aquí tenemos problemas, dolores de cabeza, pleitos, etcétera, etcétera, y lo que queremos evitar es todo eso precisamente. Entonces, vamos a platicar un poquito de los mitos que hay de los estándares de color, ¿ok? Por ejemplo, el mito número 1, el estándar del impreso es lo mejor para igualar el color en producción, es decir, yo tengo una muestra de un trabajo anterior y esa muestra la uso para dar el visto bueno del color en la siguiente producción. ¿Ustedes creen que eso sea correcto? Mucha gente sí, mucha gente cree que sí es correcto, pero ¿qué pasa con los estándares físicos? Esto es algo bien importante. No hay dos iguales, ¿ok? Una muestra que yo tenga y una muestra que tenga el impresor son diferentes. Aunque sean muy parecidas, pero no son exactamente iguales. Algo importante, se deterioran con el tiempo. En el caso de una etiqueta, de un empaque, normalmente si ustedes están guardando una etiqueta o una caja, por ejemplo, para tenerla como referencia para una aprobación en una futura reimpresión, evidentemente esa etiqueta o esa muestra va a tener un deterioro. ¿Por qué? Porque a lo mejor fue por tiempo o a lo mejor la dejaron en la cajuela del coche en el rayo de sol. El cartón se hizo amarillo, hay muchos muchísimo. Todo el mundo está acostumbrado a tener las cartas de color, ¿no? Donde tenemos una carta, en el centro tenemos una muestra que es nuestro estándar y luego tenemos en la izquierda nuestro mínimo y a la derecha el máximo, ¿ok? Eso nunca es una referencia fiel, porque las diferencias que hay entre el estándar y el mínimo y el estándar y el máximo son totalmente diferentes y al final del día prácticamente lo que haya de diferencia entre ellas, lo que imprima el impresor va a estar dentro de ese rango, ¿no? Entonces, las cartas de color, esas no sirven. Ojo, no sirven, pero es lo que es el estándar de la industria, ¿eh? Están sujetas a la apreciación de quien lo esté evaluando. Esto es algo bien importante. ¿Qué pasa si la persona que lo está evaluando ese día se peleó con la esposa? Va a llegar de malas al trabajo, ¿no? Entonces lo que vaya a ver, lo va a ver mal. Todo le va a parecer mal. O a lo mejor no ha desayunado, o a lo mejor lleva en el turno 12 horas oliendo solventes, pues evidentemente su percepción va a cambiar, ¿no? Y algo bien importante es que también depende de la luz que se esté usando para evaluarlo. No es lo mismo que yo lo evalúe en la luz de día, en la luz de afuera, o que lo vea en una luz fluorescente, o en una luz incandescente, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha gente no considera eso y eso es algo importantísimo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Imagínense que yo tengo un estándar físico, ¿ok? Y de ese estándar físico le voy a dar una copia a mi impresor A. Yo soy el dueño de marca. Y tengo el impresor A que le voy a dar una copia de mi estándar, ¿ok? Pero si se fijan aquí, entre el estándar físico que yo tengo y la muestra que yo le di al impresor A, tengo una diferencia de 0.4 deltas, ¿ok? Para los que no sepan, delta E es la forma como se mide la diferencia de color entre un estándar y la muestra que estén evaluando. Lo que buscamos es que el delta E sea lo más cercano a 0 posible. ¿Ok? Entonces, entre el estándar físico que yo tengo y el estándar que le di al cliente o al impresor, ya tengo 0.4 deltas. De ahí, de ese estándar que yo le di al impresor, él va a hacer su igualación de tinta. Y contra su igualación, el estándar tiene 1.1 deltas. Y luego, cuando él imprime, la igualación contra el impreso final tiene 1.5 deltas. Entonces, si se fijan, empieza a variar
el color entre una fase y otra. Y esto es con el impresor A. Pero ¿qué pasa si el mismo producto lo tengo que mandar a imprimir a 2 impresores porque el volumen es muy alto y no tengo tiempo de salir al mercado por capacidad de producción del impresor A? Entonces lo tengo que mandar al impresor B. Y ok, voy a hacer lo mismo, le voy a dar otra copia de mi estándar físico, pero en este caso esa copia tenía 0.6 deltas contra la muestra que yo me quedé, y mismo caso, él sobre esa muestra hace su igualación, la cual tiene un delta E, y luego de esa igualación él imprime y tiene otro delta E. Al final del día, cuando yo evalúo la diferencia que hay entre uno y otro, tengo una variación de 6.2 deltas. Por poner un ejemplo, acuérdense que este es un ejemplo nada más de un producto ficticio, pero es algo que sucede en la realidad. Entonces, nosotros, ¿qué va a pasar? Que tu estándar de color es este, lo que imprimió el impresor A es esto, y lo que tiene el impresor B es esto. Al final del día, esto es lo que tú vas a ver en el anaquel, y tienes una variación de 6.4 deltas entre cada una de ellas. Entonces, como referencia nada más, depende del estándar que tengas con tu cliente, pero típicamente los valores de delta E autorizados son entre 2 y 3 deltas, dependiendo del cliente y del producto y demás. Pero si se fijan, aquí tenemos 6.4 deltas, y ustedes cuando llegan al anaquel y ven esto, una de dos: o piensas que es un sabor diferente, o piensas que ya le dio el sol, que ya está viejo, o que es pirata, ¿no? Lo que decíamos, les genera desconfianza. Ahora, vamos a ver el mito número 2. La gente cree que el valor LAB es todo para especificar, es todo lo que necesitan para especificar y formular un color y hacer control de calidad. Los que no sepan qué es LAB, si quieren después les comparto un link donde explicamos todo lo que es el LAB, son las coordenadas de cómo se mide el color. Pero bueno, al final del día el LAB no es todo, ¿ok? Vamos a ver por qué. Los valores LAB están basados en un iluminante y un ángulo de observador, que esto va en relación a nuestros ojos, a los conos y los bastones que tenemos en nuestros ojos. Un estándar de color debe especificar qué tipo de iluminante vamos a utilizar, si es D50, D50 con 2 grados, D50 con 10 grados, D65 2 grados, 10 grados, etcétera, etcétera. D50 y D65 son luces de día, ¿ok? Puede haber problemas de la medición causados por materiales de respaldo inapropiados, o también las condiciones físicas cuestionables. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo una muestra física y esa muestra es translúcida y la pongo sobre el escritorio del laboratorio de tintas, y ahí hago la lectura para hacer la igualación? ¿Qué pasa? Como esa muestra es translúcida, va a medir también el color del escritorio. Entonces, al final del día, eso nos va a cambiar el color del estándar, ¿no? O que esté en malas condiciones, ¿no? La muestra física. Ahora, otra cosa importante, ¿lo que se midió fue realmente el estándar o fue una muestra, no? Esto es importante. Las marcas quieren que sus productos tengan consistencia bajo diferentes tipos de luz. Y vamos a platicar cómo. Por ejemplo, yo tengo un producto, pero ahí lo puse nada más como un ejemplo en las cabinas de luz. Ahí yo puedo ver que el mismo producto, bajo diferentes condiciones de luz, me va a resultar en una apreciación para cada uno de ustedes totalmente diferente. Entonces, por eso es que es importante que se especifique el tipo de luz en el que vamos a trabajar para que podamos tener un buen control de calidad. Es decir, si ustedes como impresores tienen una mesa de luz de 5000 grados, pero el cliente va a evaluar sobre luz incandescente el foco de su casa, les garantizo que van a tener problemas, ¿no? Y esto nos genera, es un problema que se llama metamerismo, que es cuando el color se ve diferente bajo los diferentes tipos de luz.
Por ejemplo, yo aquí tengo un solecito que simula la luz de día y tengo un recuadro café del lado derecho, que yo aquí puedo ver que bajo esa luz de día se ven, este recuadro café se ve igual, pero a pesar de que son dos colores impresos diferentes. Pero esos colores, si yo los veo bajo una luz diferente, fíjense cómo cambia, y a este efecto se le llama metamerismo, cuando el color cambia según la luz que ustedes están utilizando. Ahora bien, vamos a platicar de los estándares digitales, que eso es lo que nosotros buscamos realmente. Un estándar digital nos va a dar una comunicación consistente, precisa y, lo más importante, repetible. Un estándar digital contiene toda la información espectral que es necesaria para mantener una buena igualación de color, incluso bajo diferentes fuentes de luz. ¿Ok? Es una gráfica ahí nada más del estándar de la curva espectral, ¿no? Ahora vamos a regresar al ejemplo que teníamos hace ratito. Me gusta hacerlo gráfico para que se entienda un poquito mejor. Regresamos al caso de hace ratito. Yo tengo un estándar, pero en lugar de tener un estándar físico, yo tengo un estándar digital. Y en este caso lo que le voy a compartir a mi impresor A es el estándar digital, y contra ese estándar digital va a ser su igualación. Y si se fijan, aquí tengo un delta E de 1.1, pero la impresión también no la voy a comparar contra el estándar de la tinta, sino lo voy a comparar contra el estándar digital. Entonces, si se fijan, tengo 1.2. Es mucho menor la diferencia que en el ejemplo de hace rato. Y en el caso del impresor B, misma situación. Al final del día, cuando yo junto lo que imprimió el impresor A y el impresor B, ahora si se fijan, tengo un delta E de 2.5, que está dentro del rango de tolerancia que nosotros buscamos. ¿Ok? Y de esta forma, ustedes tendrán en el anaquel pues una consistencia de sus productos. Y esto pues genera ventas y satisfacción al cliente, ¿no? Confianza. Y bueno, vamos a platicar ahora de un tema que mucha gente todavía no entiende bien, pero espero que sea lo más fácil de explicar en este caso para que lo entiendan. Pantone Live, ¿ok? Mucha gente tiene una guía Pantone y van a imprimir, por ejemplo, en cartulina. En cartulina, en craft, ¿no? Que es café, y quieren que el Pantone amarillo o el Pantone azul salga igualito al Pantone que está impreso sobre papel blanco, y ahora lo van a imprimir sobre papel café. Evidentemente eso pues no es posible, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poquito de Pantone Light. ¿Y Pantone Light qué es? Es una solución de colores espectrales que están basadas en la nube, ¿ok? Y nos permiten tener consistencia a través de todos los diferentes procesos, sustratos y en general de todo el flujo de trabajo de punta a punta, ¿ok? Pantone Light lo que hace es digitalizar la comunicación de color, llevándola desde lo visual y subjetivo hasta lo consistente, predecible y repetible. Por supuesto, elimina la variabilidad inherente a los estándares físicos, lo que hablábamos hace rato, que un estándar físico puede tener deterioro, puede estar manoseado, puede estar asoleado, etcétera, etcétera. Un estándar digital no va a sufrir ningún tipo de deterioro. ¿Okay? Permite a todos los involucrados en el proceso trabajar exactamente con los mismos estándares de color alcanzables. Esto es algo importantísimo, la palabra alcanzables. ¿Ok? Y reduce los tiempos de producción y desperdicio en materiales. Ahora bien, nosotros tenemos aquí en la nube la librería de Pantone Maestra. Es decir, son los valores matemáticos de cada uno de los colores de Pantone. Pero un valor matemático, pues yo no lo puedo ver. No puedo ver de qué color es. Entonces yo lo tengo que reproducir de alguna manera en un sustrato, con una tinta y con un proceso de impresión. Pero no es lo mismo imprimir en offset que en flex o que en roto, que imprimir en película, que imprimir en papel, cartón, con tintas base agua o con tintas líquidas.
o con tintas pasta, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener la librería de color de estándares maestros y además librerías de colores dependientes al proceso y sustrato de impresión que se esté usando. Entonces, vamos a platicar un poquito de los estándares maestros. El estándar maestro, como les decía, es la información espectral de un color, de una referencia. ¿Ok? Y los estándares dependientes son los colores que cercanamente se representan al estándar maestro, es decir, el color que más se parece al valor matemático en un cierto proceso de impresión. Vamos a poner un ejemplo. Tengo aquí el rojo y el verde maestro, y en la parte de abajo tengo una librería de Pantone para flexo, banda angosta sobre película blanca. Si se fijan, el rojo y el verde no son iguales a los de arriba, pero es lo más cercano que van a llegar a parecerse al estándar maestro. Otro caso, mismo rojo y mismo verde, pero ahora mi proceso de impresión es offset sobre cartulina reciclada. Si se fijan, el rojo y el verde son diferentes. Y este es otro caso de algún otro material. ¿Ok? Al final del día lo que quería ejemplificar es que el color se va a ver diferente según el sustrato y según el proceso de impresión que utilicen. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes cuando están haciendo control de calidad y están usando la librería de colores, la librería de colores maestra, este circulito de aquí es el color que ustedes tienen en la librería maestra, y estas crucecitas que ven del lado izquierdo es en donde están midiendo. Y si se fijan, eso nos genera pues, valores delta muy altos. ¿Por qué? Porque estoy muy lejos del estándar maestro. ¿Y por qué estoy muy lejos? Porque, como les decía, no es lo mismo que imprima sobre un papel blanco a que imprima sobre un papel café, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que voy a hacer es usar un estándar dependiente, que es, este estándar dependiente va a ser, como les decía, un estándar específico para, por ejemplo, offset con tintas pasta y sobre cartulina. Entonces, si se fijan, entre el estándar maestro y el dependiente hay una distancia grande, pero al final del día yo voy a usar el estándar dependiente como mi estándar, y de esa forma todas las lecturas que yo haga van a ser mucho más cercanas al estándar dependiente que al estándar maestro. Por lo cual, mis resultados de diferencia de color van a ser mucho más pequeños. Entonces aquí está nada más como manera de comparativa, cómo se ve de una forma y cómo se ve de otra. Ahora bien, la comunicación, como les decía, de Pantone Live, aquí vamos a hacer una grafiquita de cómo es el proceso del Pantone Live en el proceso de producción. Tenemos en la nube todos los estándares, tanto los maestros como los dependientes. ¿Y qué pasa? Pues el área de diseño tiene conexión al área a Pantone Live, y desde diseño, la parte del diseñador va a escoger la librería de Pantone que corresponda al proceso de impresión, al material y a la tinta que se va a utilizar. Entonces, desde el área de diseño ya está especificada esa parte. Después, el área de preprensa también tiene acceso a las librerías maestras, y como ya sabe que el diseñador especificó que iba a ser en offset, en papel couché, por ejemplo, con tintas UV, esa librería la tiene también en el área de preprensa. Entonces tiene el mismo estándar de color para sacar sus pruebas de color. Una librería de colores, entonces va a ser la igualación de color de acuerdo a la librería que escogimos. Y por supuesto, la parte de control de calidad, donde vamos a estar midiendo en cualquier sistema de impresión, ya sea roto, flexo, offset o digital, todos van a compartir la misma librería de color. Entonces, como decíamos al principio, ya no vamos a jugar al teléfono descompuesto, sino que todos vamos a trabajar con la misma información. Este es un ejemplo de las librerías de Pantone Live. Voy a poner aquí
el caso número 1, imagínense que es un impresor de flexografía que tiene una película transparente, la cual le imprime una tinta por la parte de atrás y después lo lamina con otra película transparente. Es decir, encapsula, hace como un sándwich de la tinta verde. ¿Ok? Este es un resultado. Y aquí me dice que es la librería FSCC, que significa Flexibles, Flexo, Solvent, Reverse Clear Film, bla, 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 ¿no? Cada una tiene sus propias características. Entonces, esto me va a dar un resultado de verde. Pero, ¿qué pasa si yo tengo otro caso y tengo la película transparente? De igual forma, imprimo el verde por atrás y luego lo vuelvo a laminar, pero en lugar de laminarlo con una película transparente, lo lamino con una película blanca. Aunque sea el verde mismo, el resultado va a ser diferente, porque aquí está sobre transparente y acá ya está sobre una película blanca. Otro caso, yo tengo la película transparente, le imprimo la tinta verde por atrás y después le imprimo un blanco. Al final del día se va a parecer mucho a la de acá arriba, pero van a ser diferentes porque aquí estoy sobre una película que es blanca y acá estoy sobre una tinta que es blanca. Entonces, al final del día no va a ser el mismo verde. ¿Y qué pasa cuando imprimo no en reverso, sino imprimo sobre la superficie, sobre el sustrato? Yo tengo un sustrato, en este caso puede ser un papel, por ejemplo, un cartón, donde tengo el sustrato, imprimo la tinta y encima le pongo un barniz. En los 4 casos son verdes, pero no van a ser iguales, van a ser 4 verdes diferentes. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos al día de hoy 41 librerías y van creciendo las diferentes librerías que vamos teniendo, que son dependientes de sistemas de impresión y de materiales. ¿Ok? Y hay librerías privadas, en el caso de algunas marcas que prefieren tener sus propios colores, en lugar de ser colores Pantone, tienen sus colores directos, que también pueden accesar a la librería Pantone Live, pero esto ya es algo que se tiene que hacer en conjunto con ellos. Y para la parte de conectividad, tenemos en la parte de diseño, tenemos la licencia de Pantone Live para Illustrator, ¿ok? Y tenemos la licencia de Pantone Live para producción, y estas son las herramientas que vamos a usar ya en producción. En compatibilidad tenemos con Nextwrite el ColorCert, el IQC, el ColorCert es un software de control de proceso, el IQC es un software de control de calidad, el Color Imatch y el IFS son softwares de formulación, el Exact Manager es un software que administra el espectrofotómetro, y softwares de terceros, las soluciones de ESCO, de GMG, Colormetrics y Measure Color. ¿Okay? Todos estos son compatibles con Pantone Live. Y por ejemplo, en este caso, tengo una ventana de Illustrator donde pueden ver del lado izquierdo, aquí yo voy a seleccionar cuál es la librería de Pantone Live que quiero utilizar. En este caso, la imagen dice Carton Offset Virgin Carton Board. Y en la pantalla del lado derecho pueden ver 2 recuadritos. Tengo un plugin, esta ventanita que se ve del lado derecho. Si se fijan, el verde no es igual. Illustrator no es muy bueno mostrando los colores. Entonces, a través del plugin de Pantone Live, nosotros vamos a seleccionar el color de la librería, y lo que va a hacer este plugin es hacernos una representación visual más cercana a lo que realmente va a ser en el impreso. No necesariamente se va a ver bonito, pero es lo que realmente va a salir. ¿Okay? Que eso es algo importante. Parte de las librerías de color, bueno, aquí tenemos una lista grande, no puse todas, pero aquí podemos ver las diferentes librerías de color que tenemos. Y esta es una herramienta que nos sirve para visualizar el color con Pantone Live. Aquí nos va a decir del lado izquierdo la librería de colores maestra, es decir, los valores espectrales y valores matemáticos. Del lado nos va a dar los colores de la paleta personalizada. Nosotros podemos arrastrar de la izquierda a la derecha cualquier color y hacer una paleta personalizada. Y en la parte de abajo nos va a decir un color, cómo se va a ver en las diferentes paletas, en las diferentes librerías. Y vamos a ver un ejemplo. Tengo aquí un amarillo, que es el amarillo que vemos en la parte de arriba, es el estándar de digital, es la librería maestra. Y en la parte de abajo
veo diferentes librerías y fíjense cómo el color va cambiando según la librería. Aquí tengo, esta es una librería de offset para cartón reciclado, flexibles, películas, en fin, hasta craft, ¿no? Como les decía, el craft, fíjense cómo este amarillo, en craft, cómo se va a ver. Y varios ejemplos de diferentes colores para que vean cómo cambia según el sustrato. Algo importante para la parte de diseño es que pueden generar con Pantone Live este tipo de referencias donde le pueden mostrar al cliente, porque muchas veces, ¿se acuerdan al principio que decíamos la expectativa y la realidad, donde estaba el vaso de café? Yo con esto le puedo decir, mira, en el caso del amarillo, por ejemplo, la columna del lado izquierdo es el valor maestro y la columna del lado derecho es cómo se va a imprimir según el proceso y el material. Entonces, si el cliente le dices, bueno, es que la manga para el calor de café se va a imprimir sobre craft, tu amarillo que está del lado izquierdo, así se va a ver impreso. En el caso del amarillo, del rojo, del naranja, del verde, azul, morado, en fin, así lo puedes ver en cada uno de ellos. Entonces el cliente te puede decir, ah, bueno, ok, ya sé qué esperar, ¿no? No va a esperar que este amarillo impreso en craft se vea como el amarillo del lado izquierdo, sino vas a ver que se va a ver como el del lado derecho. Otra cosa importante, con el Pantone Visualizer puedes ver cómo va a tener de metamerismo o cómo va a cambiar el color según el tipo de luz que estés usando. Y aquí hay un ejemplo que me gusta porque al final del día resume lo que es Pantone Live. Si se fijan, aquí tenemos un muestrario de papeles y en todos es la misma tinta. Lo único que cambia es el sustrato. Entonces, con eso nos podemos dar una buena idea de cómo cambia y cómo no podemos usar el mismo estándar para todos los sustratos. ¿Ok? Mismo caso del vaso que decíamos hace rato. Este es un ejemplo, pero les voy a poner un caso real. Y aquí tenemos un caso real, ¿no? Donde tenemos un vaso de Starbucks, que el mismo verde sobre blanco se va a ver de una forma y el verde sobre la manga en craft se va a ver totalmente de otra. Luego, como decíamos, tenemos softwares de control de proceso que a nivel de impresión puedes ir monitoreando desde los valores de densidad, los valores de ganancia de punto, delta E, en fin, todos los atributos del sistema de impresión, los puedes controlar desde aquí. Y con eso vas a ver en dónde tienes los problemas y te va a dar la indicación de dónde tienes que hacer las correcciones para llegar al valor que tú buscas. Y al final te va a calificar un trabajo y te va a decir, tu trabajo final tiene una calificación de 30. En este caso 30 pues es reprobable, ¿no? Entonces lo que tú buscas es, a través de todas estas grafiquitas que ves aquí, ir ajustando tus ganancias de puntos y hay que hacer curvas de compensación nuevas para la prensa, en fin, todo eso lo podemos controlar desde aquí. Y después tenemos esta grafiquita que me gusta mucho, que son las fases del programa de calidad. En el eje horizontal tenemos del lado izquierdo la evaluación de color visual versus una medición con un equipo. Y en el eje vertical tenemos una evaluación subjetiva contra una medición objetiva. Y aquí vamos a ver, tenemos 4 pasos. El primero es una revisión visual contra un estándar físico. En el mundo de las artes gráficas se le conoce como el ojímetro. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es a ojo ver un estándar contra una muestra. Es tener un estándar físico con un espectro, que no es la solución ideal, pero definitivamente es mucho mejor que la fase 1. Después tenemos la fase 3, donde tenemos un espectro con un estándar digital, que eso es ya mucho más cercano a lo que buscamos, y la fase 4, que ya tenemos el espectro con los valores digitales y el software de control de proceso. Esto es lo que realmente buscamos al final del día. Ahora, para poder implementar todo esto,
hay algunas herramientas que se van a necesitar, como softwares de prueba de color, espectrofotómetros para hacer la lectura de lo que imprimimos, un espectrofotómetro para hacer el control de calidad en la prensa, softwares de control de calidad, softwares de formulación, softwares para control de proceso y, por supuesto, la parte de Pantone Live. Y básicamente eso es todo lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Nada más como comercial, tenemos aquí nuestras páginas, atames.com, tenemos xrightmx.com, donde tenemos todos los equipos de medición, y en pantonemx.com tenemos todas las guías de color de Pantone. Pues muy interesante. Nuestras redes sociales, y bueno, pues aquí les dejo todos mis contactos, ¿no? Sí, muy interesante el tema. La verdad es que esto de los colores, más cuando estás en impresión y como lo comentas, en los diferentes sustratos te va a dar un tono muy diferente, y muchas veces los clientes quieren que se dé el mismo tono, cuando pues la verdad es difícilmente por los sustratos que se manejan. Y bueno, pues vamos a la sesión de preguntas y respuestas a nuestros compañeros que están aquí en el panel, así como los que nos están viendo en Facebook. Déjenos sus preguntas aquí en el chat para hacérselas saber Andrés, y que él nos haga, bueno, las recomendaciones pertinentes. Josué, tenías una pregunta, adelante. Y bueno, pues primero que nada, es agradecerle aquí a Andrés, dar la bienvenida aquí al club. Estuvo muy interesante, la verdad, en que muy técnica, ahora sí que va la explicación que nos diste, en cuestión de impresiones, pues eso yo creo que afecta más que nada impresiones en papel, en impresiones en etiquetas, cosas así. Yo hice una pregunta hace ratito, me llamó la atención que empezaste a comentar lo del Pantone. En la industria automotriz generalmente también nosotros usamos esos códigos de Pantone, se puede decir, pero para lo que viene siendo la pintura electrostática que vamos a usar para los rayos metálicos. Entonces, digo, no sé si sea el mismo, o sea, que tenga los mismos parámetros, digamos, esta regla de Pantone de colores, o esta paleta de Pantone, perdón, o sea diferente para el rubro de los rayos metálicos, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, es una buena pregunta, gracias, Josué. En la parte industrial, también como en X-Rite tenemos equipos para la parte gráfica y para la parte industrial, en Pantone también tenemos productos para gráficos, que son todas las guías físicas de Pantone, los muestrarios Pantone que todos conocen. Y también tenemos el Pantone en inyección de plásticos y en textiles. ¿Ok? En el caso de textiles tenemos algodón, tenemos poliéster y tenemos nylon. Y en el caso de plásticos, pues tenemos los chips que son inyectados en plástico. Y en específico a lo que comentas para la pintura electrostática, lo que tú buscarías ahí sería usar, como las guías de Pantone están en papel, lo que tú te recomiendo que utilices es un software de control de calidad con un espectrofotómetro y usar los valores de Pantone maestros. Okay. Sí, yo te pregunto más que nada, perdóname, te preguntaba más que nada porque, por ejemplo, en los rayos metálicos, o sea, con que sea el tono más parecido a lo que uno quiere, pues no hay tanto problema. O sea, pero el tema, por ejemplo, en el caso de pintura automotriz, ahí sí tendrían que usar una paleta pues, muy sofisticada, yo creo, pues para llegar a esos colores, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate, pintar un carro, pues es en producción masiva y sale siempre, o sea, asegurar que salga con el mismo tono de carro para toda la producción. Pero aparte, pues ponerte un día que vas y si Dios no quiera tienes un accidente o te chocan tu carro y vas al taller a que te lo pinten, te tienen que igualar el color, ¿no? Entonces, la pregunta aquí interesante sería cómo poder asegurar que el color que nos están poniendo sí sea el mismo o lo estén igualando correctamente. Correcto. Y en este caso, al final del día, como bien dices, digo, no mencioné la parte de pintura automotriz a detalle, pero al final del día la pintura automotriz tiene muchos retos. Uno, si son colores sólidos, es decir, son colores no metálicos o perlescentes, es muy fácil de controlar. Pero en el momento que tú ya tienes perlas o usas partículas metalizadas, ahí ya es otro boleto.
Y aquí les estoy poniendo en la pantalla unos equipos que tenemos que se llaman, bueno, son espectrofotómetros, pero son multiangulares. Estos equipos te pueden medir en 6 o 12 ángulos. Es decir, que vamos a hacer control de calidad a 15 grados, a 30 grados, a 45 grados, a 110, y así sucesivamente, que Sí, eso equivale a que tú veas el coche de frente y se vea de un color, y luego si te mueves tantito para acá, ya se cambió de color, y ahora si te mueves más para acá, ahora se ve verde y era azul, ¿no? Dices, qué óvole. sí, claro. Entonces aquí es la bronca de las perlas, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque tiene que ver ahora sí toda la inclinación en la que afecte la luz al producto, en este caso. Así es. Entonces ahí sí. Sí tenemos todos los equipos para hacer eso también. Ok, ok. Sí, yo creo que ahí también se tiene que tener mucho cuidado, pues, dependiendo también del material sobre el que vayas a pintar, porque pintura automotriz estamos hablando, pues que ya combinan lámina con, por ejemplo, con fibra de vidrio, ¿no? Entonces, ahí pues para poder igualarlo, yo creo que también tienes que tener ciertas consideraciones por el tipo de material que vas a pintar, ¿no? Correcto, porque inclusive usando la misma pintura sobre lámina y sobre plástico, te da un color diferente, Sí, es ¿no? como lo que comentabas, que si lo haces sobre una superficie transparente te va a dar un tono de color, y si lo haces con una impresión blanca por debajo, pues te va a dar otro color. ¿Por qué? Porque se llega a traslucir un poquito y te opaca el color que tú quieres, o te lo Exacto, cambia. Entonces exacto. quiero suponer yo que también pues, tiene que ver que la fibra de vidrio tiene una tonalidad diferente que el metal. Por ejemplo, el metal pues es totalmente gris, y aparte pues, refleja la luz. Y por ejemplo, la fibra de vidrio pues no refleja tanto la luz y es opaca. Entonces ahí tienes que tener esa consideración pues de que a lo mejor tienen que usar bondo o algo así para poder igualar las superficies y pues poder pintar ahí sí con la misma pintura, ¿no? Correcto. Inclusive tenemos también soluciones, por ejemplo, cuando tu coche sale de agencia, tiene un código de color, ¿no? Típicamente es un código ya marcado, y Estandarizado. muchas veces cuando tú, no sé, vas en la calle y alguien te da un golpe y el coche se tiene que ir a reparar, lo repintan y típicamente lo que hacen es que piden el código del color del coche, ¿no? Sí, para pedir la pintura, para igualarlo. Exacto, pero la bronca es que el coche tiene 3 años ya de uso y la pintura ya se quemó. Sí, ya cambia la Entonces, tonalidad de la pintura. cuando tú pides la pintura, te van a dar el código maestro o el código original del coche cuando salió de fábrica. Uh-huh. Y también tenemos soluciones para que puedan el mercado de repintado automotriz puedan hacer una igualación de color sobre el color del coche, no sobre el color original del coche, sobre la pintura, digamos, ya quemada. Así, sí, más que nada esto, digo, como comentario así cultura general, yo antes no lo sabía, me enteré te puedo decir, hace unos 2, 3 años que lamentablemente tuve un accidente automotriz y pues tuve que meter mi carro al taller. Me enteré que precisamente si tú llegas y chocas o te chocan y llevas el carro a la agencia, uno piensa que pues ahí en la agencia lo van a pintar, ¿no? Pero no es cierto, o sea, nada más es un tip ahí que les paso para que no tengan esa idea de que las agencias nos van a arreglar los carros, nos van a pintar los carros, no. O sea, las mismas agencias te lo mandan a un taller de carrocería que a lo mejor, pues si tú quieres pagar menos, lo puedes mandar tú directamente, ¿no? El problema es que no vas a tener la garantía. Ese Claro, es el único tema, ¿no? Pero al final del día yo preguntaba esto, ¿por qué? Porque hay muchos talleres que, pues, y de igual manera, si la gente no está bien capacitada, no te van a igualar correctamente el color. Güey. y otra cosa importante, que a lo mejor la igualación la hicieron bajo una luz, pero Exacto. cuando sacas el coche a la calle, se ve totalmente diferente. Sí, no, es que si supiéramos cómo es el proceso de pintura en este caso para las piezas automotrices, dirían ustedes, wow, o sea, es muy bonito, la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene en el cuarto de pintura, digamos, de las manijas plásticas, ¿qué es lo que hacen ahí? Tienen estas de cortina de agua, precisamente. Ajá. Entonces, tienen una cortina de agua que está fluyendo constantemente el agua. ¿Esto para qué? Pues es simplemente para que ahí absorbe todas las partículas de polvo y todo, para mantener un ambiente limpio y que no se te peguen partículas de polvo cuando estás pintando, porque si no se te hacen grumos, o si no se te hace el efecto de piel de naranja, por ejemplo, como lo conocen algunos, que Ujú. literalmente son porosidades, pero muy marcadas, pues.
es como la piel de naranja, o sea, tú la ves y la cáscara de naranja pues, tiene hoyitos, pues y la textura es así como que tiene, ahora sí quedó pues, pequeñas perforaciones, ¿no? Así se hace el efecto de piel de naranja. Entonces, Correcto. es por eso que los procesos de pintura automotriz pues, son de esa manera. Digo, a lo mejor nunca nos ha tocado ver algunos. A mí en su momento, pues gracias a Dios, trabajé en una empresa que hacíamos ese tipo de procesos. Y pues a mí me tocaba entrar al laboratorio de pintura cada ratito pues, para checar cuestiones del empaque. Y ahí fue donde aprendí cómo es el proceso. Entonces, digo, es algo muy bonito, la verdad. Imagino que debe ser también muy padre estar entrando mínimo de visita. Ahora sí quedó un proceso de impresión, ¿no? Para ver cómo es. Ahora sí quedó la impresión en etiquetas, la impresión en papel. Digo, no sé, en algún otro tipo de materiales. Claro. Sí, cada proceso, digo, yo en este rollo del color he tenido muchas experiencias en diferentes industrias. Bueno, mi formación es en la parte gráfica, como les decía, pero he tenido aplicaciones tan chistosas como medir el color del jitomate para saber cuándo cortarlo y que cuando lo cortes, lo empaques, lo exportes, llegue rojo como recién cortado, ¿no? Sí. Ahora, nada más otra preguntita, Andrés. En este caso, digo, ahorita vemos todos los pantones aplicándolo, se puede decir a papel, pero me imagino que también te ha tocado a ti alguna vez checar, por ejemplo, las empresas que hacen rótulos, que van a rotular una lona. Entonces, ahí, por ejemplo, manejan otro tipo de pantones para ese tipo de materiales. Pues es que hay material, digo, hay pantones, para colores sólidos y hay pantones para impresión en CMYK. Por ejemplo, hay los que hacen lonas, muchos imprimen en plotter, ¿no? Uh-huh. Para igualar una imagen o lo que sea. Ahí la bronca que tenemos es que como dependemos de 4 colores, que imprimen con cian, magenta, amarillo y negro, como tu impresora de escritorio de tu casa, de inyección, nada más que es una impresora a lo bestia, ¿no? Tamaño grandotota. Hay colores, tenemos soluciones para poder calibrar y que el color sea lo más parecido posible al color que tú buscas según el sustrato que uses, porque no es lo mismo imprimir en una lona azul que en una lona amarilla. Sí, o una negra, una blanca, una gris, por ejemplo, o sea, es totalmente distinto, correcto. Entonces, bueno, sí tenemos soluciones para todas las aplicaciones. Te digo, hay aplicaciones muy, muy raras. Otra aplicación rara que me tocó ver es cómo hacen una extrusión de una película para que un mosquito no se coma el plátano. Entonces, tenía un color azul muy específico que el mosquito no tiene repelente, no tiene ningún químico, no nada, es solamente el color. Es como y como ese tono repele al mosquito. Es como el truco ese que dicen, ¿no? Pone una bolsa con agua ahí colgando para que se alejen las moscas. Ándale, como de taquería, ¿no? Ándale, ese merengue. Entonces yo creo que hacer lo mismo, o sea, un truquillo ahí más que nada para ¿cómo se dice? Engañar a los mosquitos, pues más que nada. Porque como eso no tiene ningún químico, nada, es nada, simplemente color. Correcto. A ver, aquí está preguntando Angélica. Adelante, Angélica. Hola, hola. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, Y muchas gracias, Andrés, por todo esto que nos compartes. La verdad es que está súper interesante. El uso de todas estas herramientas para dar con el color adecuado, porque como comentas, entre sustrato y sustrato, que a lo mejor es blanco, pero a la hora de fabricar, pues no es el mismo blanco, tiende a ser un blanco azuloso, un blanco amarilloso. Entonces, pues sí, antes de imprimir, sí se recomienda que la prueba de color sea sobre el sustrato real de impresión, para que ya cuando te la prueben, la mera hora de producción no metas otro lote y te varían ahí los tonos. Aquí nada más, perdón que te interrumpa rapidísimo, Angélica. Normalmente en las pruebas de color, el sustrato no lo puedes cambiar, porque los plotters tienen un papel de prueba de color que tiene que ser muy específico y tienen una blancura muy controlada. Lo que sí puedes hacer con la prueba de color es simular el color de tu material final. Es decir, Okay. si el color del papel del plotter es más azuloso, típicamente, ¿qué pasa? Que si tu papel de impresión es más amarillo, el plotter lo que va a hacer es
que en lugar de que el papel sea azul, le va a imprimir una camita de amarillo para que simule el color de tu impresión, de tu sustrato final. Perfecto. ¿Ok? Pero no voy a meter un papel, no puedo meter el papel de impresión final porque de entrada los plotters, que cuando imprime un plotter, imprime sobre un papel que tiene un recubrimiento especial para que la tinta que le pones se ancle. Porque si tú metes cualquier papel, es como si le echas una gota de agua a una servilleta, ¿no? Se va a esparramar todo. Se extiende. Y el papel de prueba de color tiene un recubrimiento para que cuando caiga la gotita cae y se queda en la posición donde la dejaste y no se deforma, ¿no? Entonces, perdóname que te interrumpí, nada más quería... No, excelente. Bueno, a nosotros nos llega a pasar mucho porque imprimimos sobre lámina de cartón corrugado. Ok. Entonces, bueno, cualquier otro sustrato, por ejemplo, los viniles o tipos de lonas, sí tienen ese tratamiento que comentas, pero en el caso del cartón corrugado, regularmente es el liner blanco. Entonces no tiene como un pretratamiento para impresión. Entonces, sí nos llega a pasar mucho eso, de que nos llegan a variar los tonos por la blancura del papel. Pero bueno, a mí me pareció muy interesante lo que comentabas del Pantone Light. Creo que sería una excelente herramienta para todos tipos de impresión, de acabados, sustratos. Y también, bueno, a mí me surgió la duda cuando estabas con estas tablas, ¿cómo mides la diferencia de deltas de color entre una prueba y otra? ¿Y qué es como que el valor normal? Bueno, permitido? la diferencia de color se mide con un espectrofotómetro. ¿Ok? Tenemos espectrofotómetros como el que les mostré hace un ratito para la parte automotriz. Hay equipos para la parte gráfica, donde tú tienes un estándar matemático que puede ser típica o idealmente necesitamos un estándar matemático, pero ¿qué pasa si no lo tienes y tienes una muestra física? Puedes medir esa muestra física y en ese momento esa muestra física la puedes tirar a la basura porque ya tengo el valor matemático de esa muestra, ¿sí? Y contra ese valor tú vas a hacer la lectura de de tu producción. Y la diferencia de color que exista entre lo que tú me diste como estándar y lo que me diste como muestra, esa diferencia o ese espacio que hay entre una muestra y otra, ese es el valor de delta E. Sí, sería el ajuste que tenías que hacerle a los colores. Sí, lo que pasa es que el ajuste, más bien, el ajuste te va a decir el valor, el delta E nada más te dice cuál es la diferencia de color. Pero con los valores LAB vas a poder saber si está más claro, más oscuro, más rojo, más verde, más amarillo, más azul, etcétera, ¿no? Y Perdón, Andrés, con esos típicamente, valores igualan la tinta entonces, harían las igualaciones claro, de la tinta. por supuesto, sí, con eso igualas todo. Ese se vuelve tu estándar para cualquier parte del proceso. Y aquí lo importante es que cuando tú tienes, ya se me fue lo que te iba a decir, estaba pensando, me quedé con lo de la tinta, pero bueno, al final del día, ya me acordé, los valores de tolerancia, ¿no? Típicamente la tolerancia va a depender de la exigencia de tu cliente. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Regresando al caso del vaso de Starbucks, ¿no? Tengo el vaso blanco y el verde de Starbucks se ve padrísimo, ¿no? Sobre blanco. A mí llega Starbucks y me dice, ¿sabes qué, Andrés? Necesito que en la manga café el verde se vea igual de vivo que en el blanco. Le dije, está perfecto. Entonces, se me ocurren varias cosas, ¿no? Una, que en lugar de usar el craft, uses pues material blanco y sobre ese imprimimos el verde y se va a ver más vivo, ¿no? Esa es una. O la otra es que sobre el craft le imprima una base de blanco y luego le ponga el verde encima. No va a ser tan bonito como el sobre papel blanco, pero se va a ver un poquito más vivo, ¿no? Y normalmente el cliente te dice, no, es que eso me va a salir más caro. Pues entonces, ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿quieres que se vea igualito? Pues te va a salir más caro. ¿Quieres que tenga una diferencia razonable o una diferencia de X por costo? Entonces tienes que vivir con una diferencia más grande, ¿no?
Entonces, la respuesta correcta es, ¿cuál es la diferencia aceptable? Pues la que tú negocies con tu cliente. Pero típicamente, en artes gráficas, es entre 2 y 3 deltas. ¿Ok? En artes gráficas. En textil, por ejemplo, cuando haces un teñido de una tela, típicamente es un delta E menor a 1. ¿Y qué pasa si tú, por ejemplo, vas a imprimirle a un cliente y el cliente te dice, mi estándar es de 2 deltas sobre el producto terminado? ¿Qué pasa si a ti tu proveedor de tintas te da la tinta con un delta E de 1.5? Te pone a hablar, ¿no? Porque te deja 0.5 de delta para tu proceso de impresión, ¿no? Entonces ahí lo que normalmente hacemos es que si tú tienes 2 deltas de producto terminado, necesitas exigirle a tu proveedor de tintas que te entregue una tinta con un delta E menor a 1 para que tú puedas tener ese otro margen, ese otro colchoncito como pues, la variación que puedas tener en el proceso, ¿no? O la diferencia de tus materiales y todo eso. Ok, oye, tenemos una pregunta aquí también en el chat, dice Francisco, yo realizo pruebas de control de calidad en etiquetas y bobinas, mencionabas Andrés que el máximo de una impresión es 2.5 delta, ¿es correcto? Bueno, es como les decía ahorita, el máximo, pero eso va a depender de cada cliente. O sea, a lo mejor ese es como el promedio de la industria, pero habrá clientes que te pidan un delta E más estricto y habrá clientes que te den un delta E mayor, ¿no? Evidentemente, mientras más grande sea el delta, para el impresor es más fácil imprimirlo. Mientras más pequeñito es el delta, pues tendrás que usar tintas de mejor calidad, materiales de mejor calidad, tener más controles en impresión, que al final del día eso al impresor le cuesta y por eso es que tiene que ser más caro, ¿no? Entonces, pues depende el sapo la pedrada. Si quieres un producto de calidad, pues sí puedes exigir un delta E pequeño, pero si quieres un producto pues, donde realmente no te importe mucho la calidad, pues ahí sí puedes tener un delta E mayor, ¿no? Digo, eso es algo que tienes que negociar tú con tu cliente. Ok. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la mejor forma de verificar los colores de una etiqueta impresa contando la buena iluminación? Otra vez, ¿cuál es la mejor qué? Forma de verificar los colores de una etiqueta impresa contando la buena iluminación. Bueno, es que hay de dos formas. Si lo vas a hacer visual, tiene que ser en una cabina de luz, en una luz controlada. De preferencia que no tengas una chamarra roja puesta o una chamarra verde o algo así, porque esos colores de tu chamarra te van a reflejar con la luz se va a reflejar en la muestra y la vas a ver de otro color, ¿no? Eso si lo haces visual, pero si lo haces con un equipo de medición, típicamente en una etiqueta, depende si tienes colores directos o tienes espacio para medir un sólido en la etiqueta, lo puedes medir en la etiqueta sin problema. Pero si es una etiqueta, por ejemplo, que está impresa en selección de color, necesitas medir los colores por separado en una barra de control, que usualmente en el impreso llevas una barra de control y ahí es donde se hacen las lecturas. Okay. Otra de las preguntas es lo que decías que el ojímetro y los deltas, normalmente cuando tú te checas en planta, pues sí, con lo que tú dices, ¿no? Checas al ojímetro, que tienes ahí una prueba de color. Correcto. ¿Qué La bronca ahí... Ajá. No, perdóname, dime. ¿Qué variación? Porque sí, bueno, yo al menos también les comento, siempre hay que tener el equipo, porque muchas veces tú tienes un estándar mínimo, un mínimo, estándar y máximo, y en base a eso lo ves. Pero muchas veces, muchas veces sí que te dicen, este es como el mínimo y tiene un delta y es completamente diferente de lo que te están diciendo a lo que te están dando. Ahí porque Claro. puede suceder. Bueno, de entrada, porque todos vemos diferente. Todos tenemos una forma de ver diferente y, como les decía, depende Te voy a poner un ejemplo. Típicamente las marcas mandan a hacer
mandan a la gente a dar vistos buenos a la prensa, ¿no? Pero hoy a lo mejor mandaron a Angélica, ¿no? Y Angélica fue hoy muy contenta, llegó muy desayunada, muy feliz con su café de Starbucks en la mano y llegó a dar el visto bueno y dijo, mira qué bonito quedó, adelante. La primera impresión la firmó y dijo, vámonos, adelante. Y ya se regresa muy contenta a su casa, ¿no? O a su trabajo. Pero la siguiente vez, a la reimpresión, va a ir Josué, pero Josué pues va a ir a dar el visto bueno a las 12 de la noche, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a esa hora pudieron meter el trabajo en prensa, entonces Josué va a llegar de malas, ¿no? Así, y encima llega a las 12, y encima la prensa se amoló y estuvo parada 3 horas, entonces empezaron a imprimir a las 3 de la mañana. Para las 4 de la mañana que Josué ya le dan una muestra física, pues Josué ya está mentando madres y lo que le den no lo va a autorizar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por eso digo que es el ojímetro. Tan gacho me veo, Andrés, así que estoy... No, digo, es que ustedes son los que tengo aquí en el Zoom, aquí son a los que estoy viendo. No, está bien, Nada no te más preocupes. ejemplificar. Estoy bromeando un poquito. Pero bueno, más o menos esa es la onda. Por eso es que Yo dije, sí le atinó un poquito, por eso es que es importante que la evaluación se haga con un equipo de medición, porque al final del día el equipo pues, siempre está midiendo de la misma manera, aunque haya mucha luz o haya poca luz, el equipo tiene su propia fuente de iluminación, siempre va a medir igual y no está de buenas o de malas, ¿no? Entonces esa es como la forma correcta de poder tener. De hecho, por ejemplo, nosotros en la industria automotriz, cuando sacamos algún componente pintado, tenemos mesas de inspección con ciertas lámparas que nos dan ciertos luxes en su momento, y se les capacita a la gente para que precisamente tomemos la pieza a tantos centímetros de distancia tuyo, a tal ángulo, para que sobre ese ángulo estés tú revisando que no tenga imperfecciones, que no tenga algún problema con el tono. Sí, o sea, eso es parte de lo que comentas, pues, y comentabas hace rato. Sí varía mucho la posición en la que veas las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor te volteas de un lado y pues, lo vas a ver un poquito más sombreado, más oscuro, porque la luz no le está pegando bien. Que a lo mejor de otro lado lo vas a ver súper iluminado y hasta te va a encandilar porque vas a decir, oye, pues es que aquí se ve diferente que acá. Pues obviamente pues, estás viéndolo con dos tipos de luz diferentes. Claro. Entonces, tienes que igualar por todas partes que tengas la misma cantidad de luxes para poder, ahora sí quedó comparar peras con peros, no peras con manzanas. En este caso. Correcto. Y hay otra cosa importante que dentro de nuestro portafolio de productos tenemos una prueba, es una prueba de agudeza visual. Es una prueba física que debe de hacer la gente en una cabina de luz para ver qué tan sensibles son al cambio de color. Y una persona que tenga mala calificación ahí, pues evidentemente no lo vas a correr, pero no lo vas a poner a dar vistos buenos de color. ¿Me explico? Claro. Entonces, normalmente pondrás a la gente a dar vistos buenos a la gente que mejor sale en esa prueba, ¿no? En cuestión de lo que comentabas de los sustratos, sí, la impresión pues va a ser diferente dependiendo del sustrato y bueno, hablando en las artes gráficas, desde tener porque aparte vemos que las blancuras no son iguales en todos los materiales, ¿no? Puedes tener tú un cartón, pero la blancura no es la misma, entonces vas a tener una diferencia. ¿Ahí cómo manejaría los deltas o cómo podríamos checar esa variación? Sobre todo porque el sustrato es el que nos está afectando, la tinta va a ser la misma. Bueno, normalmente en los controles en los softwares de control de proceso, tenemos un valor de delta para cada tinta y también para el papel. Entonces, vamos a pensar que tu tinta está bien, pero el papel está mal. Pues de entrada te va a decir que puedes seguir imprimiendo. La bronca es que el papel está mal. Si tú sigues imprimiendo sabiendo que el papel está mal, bueno, pues ya será responsabilidad tuya ver si tú te comes esa merma cuando te la regrese, ¿no? El cliente. Entonces. Andrés, una pregunta también. En este caso, bueno, nosotros, volviendo a la industria automotriz, nosotros usamos ciertas pruebas o protocolos de laboratorio. En este caso, nosotros usamos mucho ELISA. ELISA pues, es para pruebas físicas y esto muchas veces también me imagino que debe haber un tipo de pruebas de laboratorio que hagan ustedes, en el cual pongan a prueba pues, que el color, por ejemplo, va a durar, todo así. Te pregunto esto porque nosotros cuando hacemos, por ejemplo, una prueba de una caja de cartón,
¿qué es lo que hacemos? Lo mandamos al laboratorio, en el laboratorio lo meten durante 3 días, si no me recuerdo, son 72 horas, se mete en una cámara de adaptación atmosférica. Entonces, en esa cámara tú le pones precisamente, pues yo ocupo tal, que me hagas una simulación que va a estar en tal clima, que va a estar a tanta temperatura, que va a estar con cierta humedad relativa. En base a eso, pues ya te hacen la simulación, lo están exponiendo a esos factores climáticos. ¿Sí? Y ya cuando sale, pues obviamente nosotros no nos checamos nosotros nada de colores, no hacemos más que nada las pruebas que se puede decir destructivas, que son de que pues, la compresión, cuánta compresión, cuánto peso te va a aguantar la caja, una vez que ya la aplicaste, por ejemplo, la humedad y todo esto. Entonces, me imagino yo que con las impresiones debe haber también algún tipo de protocolo o algún tipo de pruebas de laboratorio que puedan hacer ustedes para decir, a ver, pues yo lo voy a poner a prueba al extremo, ¿no? Y lo voy a meter, este papel que estoy imprimiendo con tal tono de Pantone, lo voy a meter a tal temperatura, con tal humedad relativa y todo eso. Y de ahí lo sacas, a lo mejor, en este caso yo creo que a ustedes les afectaría más también los rayos ultravioleta, por así decirlo, porque se quema el papel. Entonces ahí, y la tinta. Entonces ahí, por ejemplo, yo no sé si hay algún tipo de, pues ahora sí que doy de institución que te certifique ese tipo de pruebas. Efectivamente hay todo ese tipo de pruebas para ver si la tinta se oxida, si la tinta te va a durar. Sobre todo, por ejemplo, cuando tienes productos que están a la venta en la calle, ¿no? Exacto. Que les da el sol todo el día, que están expuestos a polvo, que están expuestos a otro tipo de cosas, a lluvia, humedad, todo ese tipo de cosas. Sí hay ese tipo de pruebas, típicamente. Okay. Inclusive hay pruebas, por ejemplo, para el frote, ¿no? Cuando tú tienes dos productos que están en un papel, que se van a estar moviendo o friccionando uno con hay otro. roce entre ellos. Para ver si aguantan. Sí, hay todo ese tipo de pruebas, por supuesto. Ok, pero en este caso, ¿cómo se llaman esas pruebas? Digo, en automotriz nosotros usamos las pruebas de laboratorio ISTA. También se usan esas mismas pruebas pues, para otro tipo de materiales, ¿no? En este caso de empaque, pero en específico para las tintas y esto. Es una prueba que se llama de fadiometría. Ok. Y lo que hacen es precisamente, metes tu tinta sobre una película y la exponen, como dices, a ciertas condiciones que a lo mejor estas condiciones que le pusiste en la cámara de salinidad o en la cámara de luz o lo que sea, va a simular, a lo mejor 3 horas de esa cámara de luz significan 5 días a la intemperie, por poner un ejemplo, ¿no? Y o de igual manera, por ejemplo, los productos que tú metes a refrigeración, simplemente las cajas, por ejemplo, de la leche, pues todo el tiempo están refrigeradas, entonces ahí también están constantemente expuestas a humedad y aparte pues el mismo clima frío pues te puede llegar a quemar la tinta, o sea, oscurecerla, me imagino. Claro, inclusive también hay tintas que son reactivas a la temperatura. Por ejemplo, una lata de cerveza que se ponga de X color cuando ya llegó al frío que tú buscas, ¿no? Entonces, ya cuando se vea de ese color, ya te la puedes tomar. Ya sabes que está bien fría, ¿no? Sí, o sea, como haz de cuenta, yo creo que ha de ser como ese tipo de tintas que usaban antes en los Pepsi vasos, haz de cuenta, algo así que salían de los Looney Tunes, que de repente le echabas frío y se ponían de un color los vasos. Ya te lo tomabas y se volvía blanco otra vez. Bueno, blanco entre comillas, ¿no? Sí, son termocromáticos. Exactamente. Bueno, me está preguntando Angélica que si podemos compartir el link para saber más del LAB. Les voy a compartir la pantalla rapidísimo. Les voy a compartir aquí, no sé si ya la ven ahí. Sí. Aquí está nuestro canal de YouTube, donde tenemos todos los webinars que hemos hecho, donde hablamos de densitometría, de colorimetría, el control de calidad, por ejemplo, control de calidad para acabados con efectos. Te va a interesar a ti, ¿no? Okay. Entonces, aquí tenemos esta de aquí, espacios de color, Angélica. Está de espacios de color. Entonces, aquí lo voy a copiar y se los voy a poner aquí en el chat para que lo tengan. Y ahí pueden ver todo ese material. Ese material está hecho para ustedes. Son webinars. De hecho, la plática que hicimos ahorita, el webinar de ahorita, está ahí en ese canal de YouTube. Y bueno, pues ahí hay información para dar y regalar, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias. Voy a copiarlo para ponérselo en el... ¿Qué pasó?
Aquí voy a copiar tu link y lo voy a poner aquí en el chat también del Facebook, Sí, para claro. que también lo tengan y tengan ahí también quien necesite saber más información, porque bueno, como lo comenta Andrés, esto es todo un mundo, es todo un tema y aparte hay muchos subtemas de todo esto que acabamos de ver y bueno, pues el color es la parte importante de tu producto, de tu marca y bueno, es la parte que te distingue, entonces es muy importante que la controles porque como nos lo comenta Andrés, o sea, como en el ejemplo de las papas que pusiste, ¿no? O sea, tienes una y tienes diferentes tonos y tú dices, ya no sabes de cuál y si realmente es un producto seguro, ¿no? Más que hablemos también un poquito también de la inocuidad. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Ahorita en el chat se están uniendo, pero no tengo ninguna pregunta. Si tienes tú más preguntas, también déjanoslas saber en el chat que vamos a contactar aquí a Andrés, que no se va a librar de nosotros y aquí lo vamos a estar teniendo en otra platiquita después. Y bueno, pues alguna otra pregunta, panel, o lo que ustedes requieran saber. Si no, ya vamos a despedirnos de nuestros amigos de Facebook. Pues muchas gracias. Cualquier cosa que necesiten, ahí les puse mi correo en el chat. Y bueno, Lili, tienes todos mis datos y se los puedes compartir a todos con mucho gusto. Y aquí estoy a sus órdenes. Claro, y aparte recuerden, ustedes que se quedaron aquí hasta el final, los que nos ven por retransmisión, déjenos hashtag quiero mi PDF y les hacemos llegar el PDF que Andrés preparó para ustedes y para todos nosotros. Y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Recuerden que el empaque es la imagen de tu producto y pues es tu imagen, tu empaque, tu imagen es como va a ser el primer contacto con tu cliente, por lo tanto tenemos esos colores, son los que tenemos que controlar, tenemos que asegurar que enamoren a ese cliente porque son el primer contacto. Entonces, si quieren ustedes dejarnos aquí algún recadito, un mensaje, algún tema que quieran que tratemos, bueno, pues adelante y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Patti se tuvo que retirar, la verdad es que muy interesante el tema. Te dejo saludos, que muchísimas gracias, que excelente tema, así como también de aquí del chat de Facebook también, te agradece mucho que nos hayas aquí acompañado. Y bueno, pues ya nos despedimos, todas las redes sociales, bueno, aquí me encuentran como Lili Rivera, Andrés les dejo aquí sus redes sociales y se las voy a hacer también aquí se las voy a poner en el chat para que lo tengan y cualquier cosa que necesiten de lo que es color, bueno, pues, ¿quién es el experto aquí? Que, bueno, aquí Andrés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si les gustó este video, compártanlo, compartan. Y vamos, que esta comunidad siga creciendo. Gracias, Josué. Gracias, Angie. Gracias a cada uno de ustedes. Andrés, muchísimas gracias. Te agradezco enormemente la compañía. Y muchas gracias. Hasta luego y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Nos despedimos de Facebook. Ahorita nos vamos a despedir también de nuestros amigos de YouTube. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias otra vez. Y bueno, pues esperemos otra plática muy interesante. La verdad es que yo aprendí, a pesar de que sí conocía algunas cosas, pero hoy aprendí. Y más que tuve un tema esta semana, precisamente de colorimetría, y sí le sufrí porque no daba un amarillo. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho. Nos despedimos también nuestros amigos de YouTube. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y bueno, soy su amiga Lili Rivera. Síganos en esta sección de la Enamorando con tu empaque, donde cada día se vuelve más interesante cada tema. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Buen fin de semana. Realmente, bye.